Hola, hermanos y amigos. Para mí es un verdadero placer estar de nuevo con ustedes a través de estos medios. Estaba un poquito perdido porque estábamos preparando un pequeño estudio donde estuviéramos más privacidad, lo que yo llamo mi cuarto de batalla, el cuarto donde oramos, ¿verdad? Donde vamos a batallar por las cosas que necesitamos. Tenemos que hablar con nuestro Padre constantemente. Hay que mantener la comunión con el Señor. Soy el pastor José González. Estamos pastoreando el templo evangelístico y misionero El Tabor. Estamos en Villa Carolina, en la ciudad de Carolina, Puerto Rico. Así que si usted no tiene un lugar donde congregarse, estamos allí en la avenida Roberto Clemente, frente al Parque Julia de Burgos. Bienvenido será allí. Allí tiene una familia en que estamos buscando de la presencia del Señor. El motivo de esta noche es para continuar nuestro estudio de Apocalipsis capítulo 2 y hoy continuamos con el verso número 5. Ojalá que podamos seguir con el 6 y con el 7. Pero es importante mantenernos estudiando la palabra y sobre todo en este tiempo que hay tantas herejías. El Señor nos advirtió y nos dijo que nadie os engañe. Así que entramos en materia, hermanos, de inmediato y vamos a leer la lectura, ¿verdad?, que corresponde al capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a leer los versos del 5 al 7. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor hablando a la iglesia: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al Señor sea toda la gloria y toda la honra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta lectura bíblica nos habíamos quedado la última vez, hace varias semanas, y habíamos analizado el verso 4, del 2 al 4. Pero hoy nos toca el verso número 5. Y a la entrada de este verso vamos a ver que hay un llamamiento del Señor para que recuerden a aquellos hermanos de dónde habían caído. De dónde habían caído, hermano. Y hay inmediatamente después, hay un llamamiento al arrepentimiento. Inmediatamente después vemos un llamamiento al arrepentimiento, hermano. Porque tenemos nosotros que estar pendientes de que para nosotros saber, para poder entrar en el cambio que pide el Señor, lo primero que tenemos que reconocer es de dónde hemos caído. Y no está de más recordarle que este mensaje es estrictamente para la iglesia.
y para la iglesia de este tiempo, porque este mensaje era para la iglesia de todas las edades. Y créame, a nosotros nos ha tocado vivir un tiempo extraordinario donde tenemos nosotros el privilegio de ver ante nuestros ojos que las profecías se están cumpliendo, hermano. Se están cumpliendo a cabalidad. Y aquellos hermanos de Éfeso se habían descuidado y habían caído de un lugar privilegiado. Esto me recuerda cuando Adán pecó y luego Adán se esconde de Dios, que debe ser todo lo contrario. Cuando nosotros pecamos y le fallamos al Señor, en vez de escondernos, tenemos que correr hacia sus pies, buscando el perdón. Y Dios le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás? Pero ese dónde estás no significa que Dios no sabía dónde estaba Adán. Dios lo que le está diciendo a Adán es, ahora mírate dónde estás, en qué lugar estás con relación a nuestra relación. Has caído de estar ante la presencia del Señor, de estar hablando constantemente con el Señor, de estar en comunión con el Señor. Ahora donde tú estás, por el pecado, has caído de este lugar. Y es lo que el Señor le dice a esta iglesia. Le dice en el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Hay que recordar lo que teníamos frente a lo que ya no tenemos. Yo puedo pensar que quizás aquellos hermanos podrían recordar cuando se movía la presencia de Dios en la iglesia, cuando se sentía la gloria del Señor, cuando, oiga, cuando uno siente cuando usted está caminando junto con el Señor, esa unción, esa presencia del Espíritu Santo, todas esas cosas. Y el Señor le está diciendo a estos hermanos, recuerden de dónde han caído. Y luego hay aquí, hermano, un mandamiento, hay un mandato. Y le dice el Señor, arrepiéntete. Le dice a esta iglesia, arrepiéntete y haz las primeras obras. Las primeras cosas cuando nosotros comenzamos el Evangelio, cuando usted comienza una relación, que ustedes hay pasión, hay entrega, hay un absolutismo total, todo, si usted se entrega por completo. Y estos hermanos habían perdido eso. Es interesante, porque la relación con el Señor hay que renovarla constantemente. Es como el fuego en el altar. Cuando el sumo sacerdote entraba en el templo, tenía que haber fuego ardiendo. Y una de las funciones más importantes del sumo sacerdote era encargarse de que siempre hubiera fuego ardiendo en el altar. Y la Biblia nos dice que Dios no habita en un altar hecho de manos humanas. Por ende, nuestro altar en el día de hoy, nuestro templo en el día de hoy, somos nosotros mismos. Somos templo del Espíritu Santo. Y tenemos que preocuparnos por mantener ardiendo ese fuego en nuestro interior. Mantener, hermano, ardiendo el fuego, la devoción, la búsqueda, la entrega, el primer amor al Señor. Y el Señor le está mandando a estos hermanos y a nosotros, hermanos, en este tiempo, porque a veces nosotros hablamos de cosas que la vemos que están bien lejos en la historia, pero el Señor está hablando hoy a la iglesia. Hoy
en este tiempo especial. Y yo en este tiempo, en este momento, estoy sintiendo la presencia del Señor, confirmando estas palabras. Porque estas palabras, hermano, están en las Escrituras. Cuando usted habla lo que está escrito, el poder de Dios se manifiesta. No es cuento de camino, no son experiencias privadas, es lo que Dios dice en su palabra. Y el Señor le dice a estos hermanos, mire cómo le dicen estos hermanos, le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El llamamiento es al verdadero arrepentimiento, no a la apariencia de piedad, sino al verdadero arrepentimiento. Es el llamamiento que Dios hace al mundo, pero especialmente a la iglesia, porque el juicio comenzará por la casa. Eso dice las Escrituras, hermano. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, pero Dios nos dice cómo es que hay que adorarlo, cómo es que hay que buscarlo. No es como nosotros querramos. Dios ha dejado eso bien establecido en las Escrituras. Aquí vemos entonces, como decíamos hace un ratito, que hay un llamamiento al arrepentimiento. Y para llegar a un correcto arrepentimiento, el Señor nos deja 3 consejos aquí, o 3 pasos. Mire cómo dice el primero. Recordar de dónde hemos caído. Recordar de dónde hemos caído. A dónde se ha degenerado o hacia dónde ha disminuido nuestra relación con el Señor. Y luego el Señor le dice a estos hermanos que deben arrepentirse. Y luego le aconseja que deben hacer las primeras obras. Cuando hay un arrepentimiento genuino, eso debe ir acompañado de acción. Eso lo puedo simplificar en un ejemplo sencillo. Si usted va por un camino para X lugar y usted usted se da cuenta que está equivocado, que el camino que lleva es cerrado, y si está seguro de que el camino que lleva es el equivocado, a partir de ese momento tiene que haber una acción. ¿Y cuál debe ser esa acción? Tomar otro camino, hermano. Porque si tú te das cuenta que estás equivocado, que estás errado, y en este caso si estás pecando y el Espíritu Santo te convence de que estás equivocado, entonces ese arrepentimiento que llega a nuestras vidas debe ir acompañado de una acción. De una acción que es sencillo entender que hay que dejar lo que estamos haciendo. Si estamos equivocados, pues eso hay que dejarlo y tomar y retomar lo que es correcto de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la palabra del Señor. Porque el Señor dice, hermano, bien claro, dice entonces, si no te hubieres arrepentido, vendré ante ti y quitaré tu candelero de tu lugar. Es un llamado al arrepentimiento y al mismo tiempo una advertencia de parte
del mismo Señor. Luego continuamos en el verso 6. Es algo interesante, aunque no vamos a dedicarle mucho tiempo al verso 6. Pero mire cómo dice el 6, hermano. Dice el 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bendito sea el nombre del Señor. Las obras de los nicolaitas, muchos teólogos hablan sobre esto. Hablan de que probablemente había un diácono que se llamaba Nicolás en la iglesia y que aquel hombre había entrado a la apostasía y habían permitido, ¿verdad? O defendido que entren cosas del mundo a la iglesia, falsas enseñanzas y costumbres que no son cristianas. Y otros hablan de que eran una persona que comían las cosas que eran sacrificadas a los ídolos. Usted sabe que en ciertos rituales paganos se ofrece comida a los ídolos, a los dioses falsos. Y hemos visto en algunos países como que ponen, ¿verdad? Alguna embarcación pequeña y allí ponen comida y cosas que son sacrificadas a los ídolos y son echadas al mar. Eso tiene que ver con dejar entrar a la iglesia falsas enseñanzas, falsas costumbres, costumbres que no son cristianas y que son contaminación a la iglesia. Y el Señor le está hablando que estos hermanos se preocuparon por eso y cuidaron eso. Y el Señor habla bien claro, hermanos, aquí. Y dice que Él también aborrece ese tipo de práctica. Pero mire lo que dice el verso 7, lo vamos a hacer rápido porque como teníamos mucho tiempo que no entrábamos a las redes, ahora vamos a continuar constantemente, hermano, con esto. Y vamos a entrar también en proceso de oración para orar, para interceder por las peticiones del pueblo. El verso 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quien, a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya, el árbol de la vida. Y eso nos recuerda cuando la primera pareja pecó, que dice la Biblia que el Señor puso allí unos querubines para cuidar el árbol de la vida, para que aquella pareja que había pecado no viviera para siempre en pecado. Y aquí se nos ofrece ahora que al que venciere, el Señor le dará la oportunidad de comer del árbol de la vida, que no es más que un sinónimo de lo que es la vida eterna. Una vida eternamente con el Señor, disfrutando de la presencia del Señor como lo hacía Adán al principio. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? El Señor nos dice aquí, primero, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí se refiere a un oído espiritual, porque todos los seres humanos tenemos oído. Unos escuchamos un poquito más que otros no escuchamos nada. Pero esta frase tiene que ver con tener oído espiritual. Se refiere a que a la nueva criatura. Porque las cosas del espíritu no solamente las puede discernir el hombre espiritual. La nueva criatura. Y es el mismo Espíritu Santo, porque aquí la palabra espíritu aparece con E mayúscula. Cuando en la Biblia usted ve que aparece la palabra espíritu con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Se está refiriendo al Espíritu Santo. Y aquí el Espíritu Santo
Es que está hablando a la iglesia de Éfeso, pero también a la iglesia de hoy, porque este es un mensaje a la iglesia de todas las edades. La iglesia, desde que Cristo vino y fundó la iglesia, hasta la iglesia que verá su segunda venida al planeta. La iglesia de todas las edades. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo dice, al que venciere. Al que venciere. Aquí, hermano, hay algo interesante. Hay algo que nosotros no podemos pasar por alto. Cuando la Biblia dice al que venciere, en el verso 7, nos da a entender que en la vida cristiana hay luchas. La vida cristiana hay luchas. A veces se me acercan algunos hermanos y me dicen, ay, pastor, estoy bajo ataque. El diablo llega un momento en que envía los dardos y me manda tentaciones. Y yo tengo que decirle a ese hermano que el cristiano no es que a veces es tentado. Que el cristiano no es que a veces vienen batallas y luchas. El cristiano está a prueba 24 horas. Como dicen en este mundo, 24/7. Por eso aquí vemos en Apocalipsis que dice al que venciere. Se trata de una batalla, de una guerra espiritual, de un constante cuidado. Hay tentaciones por todas partes. Un día vamos a hablar de tentaciones. Hay tentaciones que usted puede enfrentarlas, pero la Biblia nos enseña que hay otras a las que hay que salir corriendo. Si Eva no se hubiera puesto a escuchar a Satanás, no hubiera pasado lo que le pasó. Hay cosas que hay que hacer como hizo José cuando le dejó la túnica en las manos a la esposa de aquel capitán que quería hacerlo pecar. Y él no se puso a negociar. Llegó un momento en que ya las palabras no eran suficientes y él salió huyendo. Hay que tener mucha cuenta con eso, hermano. Al que venciere, siempre estamos en guerra espiritual, siempre hay ataque del enemigo, el mundo tiene sus ojos puestos sobre usted, sobre la iglesia, los gobiernos están aprobando leyes que van en contra de lo que Dios establece. Y cuando usted protesta y dice que hay que defender la vida, que hay que defender la familia, que hay que defender en lo que creemos, entonces a usted le llaman fundamentalista. Al que venciere, aleluya, y vencemos con la fuerza de Cristo, no con la nuestra. Y dice la palabra, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y para que tengamos, hermanos, la noción exacta de qué árbol de la vida se refiere. La misma palabra de Dios dice del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
aquel árbol que fue protegido para que el hombre no comiera en pecado, para que no viviera para siempre en pecado, porque la Biblia nos enseña que el alma que pecare, esa morirá. Es decir, que desde el principio Dios tenía preparado el árbol de la vida para los seres humanos. Por eso siempre le digo a los hermanos, cuando usted a veces va de madrugada por la carretera y pasa frente a una oficina médica de algún médico, de algún hospital, usted ve aquello lleno de ancianos buscando ayuda. Porque nadie quiere morir. Porque Dios puso en nosotros, en nuestra creación, en nuestra genética, que el hombre sabe que fue creado para vivir. Y que Satanás dañó la creación preadánica e introdujo el pecado y la muerte. El primer Adán desobedeció y con él vino la muerte sobre el planeta. Y Jesucristo, como segundo Adán, reparó y recuperó la relación que habíamos perdido con el Padre. Y luego que se da en nosotros la regeneración, el nuevo nacimiento. Yo predicaba hoy en la iglesia sobre el nuevo nacimiento y hablábamos del encuentro de Nicodemo con el Señor. Dice la Biblia que Nicodemo fue de noche para no poner en peligro su reputación, porque él era miembro de la Corte Suprema de Israel, que era el Sanedrín. Él era fariseo y había reconocido quién era el Señor por sus milagros, por los milagros que el Señor había hecho en la Pascua, de esa Pascua que se celebró en el año 30. Y Nicodemo creía en el Señor de manera intelectual por los milagros que el Señor había hecho. Pero no tenía una relación personal con el Señor, no había nacido del agua y del Espíritu. Y luego que el hombre nace del Espíritu, engendrado por el Espíritu Santo y bautizado en las aguas, entonces dice la Biblia que por fe creemos en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y entonces volvemos a estar en paz con el Padre. Y Cristo recuperó esa relación para nosotros, la iglesia. Y aquí luego, una vez recuperada esa relación, dice la palabra que se nos va a dar de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Eso es sinónimo de vida eterna. Por eso la Biblia dice que el que cree en Jesucristo tiene vida. Y el que no cree, no tiene vida. Que así como el Padre, Cristo tiene vida en sí mismo y da vida a lo que Él quiere. Así que la enseñanza para terminar esta noche es que el Señor nos dice a la iglesia de este tiempo, a los pastores y líderes de las iglesias, que no permitan que la iglesia se contamine con costumbres paganas, que no permitan que la iglesia entre en cosas y costumbres paganas, que no entre la idolatría, que no entre el deseo de desobedecer lo que la Biblia establece. Y eso es una lucha. Y el que venciere tendrá la oportunidad de tener vida eterna y vida eterna en abundancia. Y como el juicio comenzará por la casa, pastores y líderes
tendremos que dar cuenta de la iglesia, del cuidado de lo que Dios puso en nuestras manos, porque las escrituras dicen claramente que Jesucristo compró la iglesia con su sangre. Por ende, la iglesia no es mía ni de usted, compañero pastor. La iglesia es del Señor. Y nosotros somos siervos que tendremos que un día dar cuentas de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que la próxima entrega continuaremos con el verso 8 y 9 de Apocalipsis, capítulo número 2. Que el Señor me le bendiga grandemente. Y no olvide que nuestro socorro viene del Señor. Hasta la próxima, hermanos.